Norma Internacional de Auditoría 315. Identificación y valoración de los riesgos de incorrección material mediante el conocimiento de la entidad y de su entorno. El alcance de esta norma trata específicamente sobre las responsabilidades que tiene el auditor con relación a la identificación y valoración de los riesgos de incorrección material en los estados financieros. Los objetivos del auditor es identificar y valorar los riesgos de incorrección material, ya sean debidas a fraude o error, las que están incluidas tanto en los estados financieros como en las afirmaciones. Esto mediante el conocimiento de la entidad y el de su entorno, así como el conocimiento de su control interno. Esto con la finalidad de que estos proporcionen una base para poder diseñar e implementar respuestas a los riesgos valorados. Continuando con las definiciones, ¿qué son las afirmaciones? Las afirmaciones son manifestaciones que realiza la dirección, de las cuales son incluidas en los estados financieros y que estas son tenidas en cuenta por el auditor. Estas afirmaciones son las que se realizan sobre los tipos de transacciones, saldos contables, información a revelar. Ahora bien, ¿qué es un riesgo significativo? Este riesgo, a juicio del auditor, es la que requiere una consideración especial en la auditoría. ¿Qué son los procedimientos de valoración del riesgo? Estos procedimientos son procedimientos de auditoría, los cuales son aplicados para obtener conocimiento sobre la entidad y su entorno. Procedimientos de valoración del riesgo y actividades relacionadas. Los procedimientos de valoración del riesgo, como lo dice la norma, por sí solos no proporcionan evidencia de auditoría suficiente y adecuada con la cual basar la opinión de auditoría, por lo que se deberá incluir otros procedimientos como lo que es la indagación ante la dirección o ante otras personas de la entidad o bien ante la auditoría interna si existiera este departamento dentro de la compañía, ¿verdad? Así como se podría incluir procedimientos analíticos, como también la observación e inspección, como por ejemplo la eh, revisión de documentación, estrategias o informes. El conocimiento requerido de la entidad y su entorno, incluido el control interno. La norma nos pide que tengamos un conocimiento de la entidad y su entorno, es decir, los factores relevantes sectoriales y normativos, el marco de información financiera aplicable. Al hablar de la naturaleza nos enfocaremos en las operaciones, la estructura del gobierno y de la entidad. Al hablar del control interno, nos basaremos en información de la naturaleza y extensión de los controles relevantes, componentes de control interno, proceso de valoración de riesgos, sistemas de información, actividades de control relevantes para la auditoría, seguimiento del control. Identificación y valoración del riesgo de incorrección material. La norma nos pide que se evalúe e identifique los riesgos en los estados financieros y en las afirmaciones. Se identificarán los riesgos, se valorarán, se relacionarán con incorrecciones materiales y se determinará la probabilidad de múltiples incorrecciones materiales. También nos hablaremos de los riesgos que requieren consideraciones especiales, riesgos que por sí solos no proporcionan evidencia de auditoría, revisión de valoración de los riesgos. Documentación. Al momento de realizar los papeles de trabajo tendremos en consideración los resultados de las discusiones con el equipo del encargo, los elementos clave del conocimiento obtenido de los aspectos de la entidad y su entorno, riesgos de incorrección material en los estados financieros, los riesgos identificados así como los controles relacionados a dichos riesgos. Siguiendo con la presentación de mis compañeros, yo les voy a hablar sobre la NIA 320 y la importancia relativa o materialidad en la planificación y ejecución de la auditoría. Como primer punto importante es determinar el alcance que va a tener esta norma. El alcance de esta norma establece de que va el papel importante o la responsabilidad del auditor en aplicar la materialidad o importancia relativa en la planificación y ejecución de la auditoría. Para poder realizar esto es necesario cumplir ciertos requisitos
Entre unos de ellos es analizar el marco de información financiera por lo cual está establecido se hará la auditoría. Mientras se haya determinado un marco de información financiera, el auditor tendrá como un punto de inicio sobre cómo aplicar de manera correcta la materialidad o importancia relativa. Así como también es importante establecer que el auditor necesita tener un juicio profesional propio sin la influencia de otras personas ni otro tipo de transacciones para poder realizar muy bien determinar su aplicación en la importancia relativa o materialidad a los estados financieros que se va a tener. Y por tanto, también es importante que el auditor determine cuál será el efecto de las incorrecciones, tanto materiales que van a tener los estados financieros para poder establecer el nivel de importancia relativa o materialidad. Ahora tenemos como siguiente punto el objetivo. El objetivo de la norma es aplicar es aplicar el auditor en sí a través de su juicio profesional una correcta y adecuada importancia relativa o materialidad a los estados financieros de los cuales se está haciendo la auditoría durante su planificación y al mismo tiempo su ejecución. Por lo cual es importante es necesario tener una estrategia global para poder determinar cómo se hará la auditoría, si es necesario decir cuáles serán las estrategias a llevar a cabo para poder establecer la importancia relativa o materialidad, así como a la hora de hacer revisiones es importante decir si la importancia relativa o materialidad es la adecuada para poder ejecutar muy bien la auditoría, pero en este caso si el auditor considera que es inferior, él tendrá la posibilidad de poder cambiarla y mejorarla de cierta manera para poder satisfacer la auditoría como tal y poder cumplir con todos los objetivos ya establecidos durante la planificación de la auditoría. Luego tenemos la documentación. En la documentación es importante establecer que el auditor necesita publicar como primer punto la materialidad al conjunto de todos los estados financieros o importancia relativa a la cual se concluyó en el momento que se planificó hacer la auditoría. Al mismo tiempo también es importante determinar el nivel de materialidad o importancia relativa que van a tener las transacciones más relevantes o que al juicio del auditor son las que más necesita enfocarse durante la ejecución de la auditoría para poder satisfacer todo su juicio profesional. Al igual que también es importante documentar el nivel de materialidad o importancia relativa que va a tener la ejecución a la hora de realizar el trabajo y durante todo el proceso por el cual se hizo el trabajo, ya cuando se está ejecutando la auditoría. Al igual que como último punto también es necesario documentar el nivel de materialidad que tuvo la revisión a ciertas cifras que llamaban la atención o a juicio del auditor, son las que más relación tiene o que más importancia relativa tuvo durante la ejecución de la auditoría como tal. Estos son los puntos más importantes que tiene la norma para poder decir cómo establecer una importancia relativa o materialidad a la hora de no solamente de planificar, sino también ejecutar una auditoría. Los dejo con el siguiente compañero. Vamos a continuar con la exposición de la NIA 330, lo que es las respuestas del auditor a los riesgos valorados. Alcance. La responsabilidad del auditor es llevar a cabo los procedimientos sustantivos sobre los elementos materiales y evaluar las incorrecciones materiales y que el auditor diseñará y aplicará procedimientos. Objetivo. El objetivo principal de la NIA 330 es brindar una guía sobre la forma como los auditores deben obtener evidencia suficiente y adecuada con respecto a los riesgos evaluados de incorrecciones materiales.
Definiciones, procedimientos sustantivos. Son pruebas realizadas para obtener evidencia de auditoría y detectar representaciones erróneas. Los procedimientos sustantivos se dividen en pruebas de detalle y procedimientos analíticos sustantivos. Los procedimientos de detalles es el registro de existencia física, por ejemplo, mercadería, almacén y tarjetas de responsabilidad de Cardex. Y procedimientos analíticos sustantivos son procedimientos que usa el auditor con el fin de evaluar razonablemente una cuenta y comparar los registros. Pruebas de control. Son procedimientos que el auditor diseñará para evaluar la eficiencia operativa y los controles. Las respuestas globales, el auditor diseñará, implementará respuestas globales para responder a los riesgos valorados. El equipo de auditoría debe conservar un escepticismo profesional, incorporar elementos adicionales, modificar la naturaleza al momento de la realización y exención, proporcionar más supervisión y asignar a empleados con mayor experiencia. Utilización de la evidencia de autoría obtenida en auditorías anteriores. Esto quiere decir que el auditor, al momento de ejecutar la auditoría, debe tomar en cuenta y analizar qué otras estrategias se han utilizado en auditorías anteriores y ponerlas en práctica y realizar algunos cambios que puedan ayudar. Dentro de los controles sobre riesgos significativos, pues esto quiere decir que el auditor no debe realizar pruebas de auditorías anteriores, sino las que son significativas debe comprobarlas como requerimiento. Y en el caso de la evaluación de la eficacia operativa de los controles, esto quiere decir que se debe de evaluar todas las incorrecciones que se han detectado con los procedimientos que están indicando que los controles están funcionando eficazmente. Los procedimientos sustantivos son pasos que debe aplicar el auditor a todas las transacciones o saldos contables o la información a revelar que resulte material. El auditor debe de aplicar obligatoriamente procedimientos sustantivos relacionados con el proceso de cierre de los estados financieros y procedimientos sustantivos que responden a riesgos significativos. En el caso del momento de la realización de los procedimientos sustantivos, debe de ser a una fecha indeterminada y al final debe de aplicar todos los procedimientos sustantivos. Adecuación de la presentación y la información revelada. El auditor aplicará incurridos la información a revelar relacionada y si esto está de acuerdo a lo establecido en el marco de imagen fiel. Los procedimientos de auditoría que se aplican y la evidencia que se obtuvo en la auditoría debe de evaluar antes que se termine la auditoría los riesgos de incorrección material si siguen siendo los adecuados. El auditor incluirá en la documentación las respuestas globales frente a los riesgos valorados de incorrección material en los estados financieros, la naturaleza, los momentos de realización y extensión de procedimientos y la conexión de dichos procedimientos con los riesgos y resultados de los procedimientos de auditoría.